Guinea Ecuatorial progrese, nosotros tenemos que contribuir a los beneficios que nos dan los servicios. Palabras del presidente de la República. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este programa de la presidencial que se emite en Televisión Guinea Ecuatorial, en los canales nacional e internacional, todos los domingos después del telediario de las 21 horas, con una difusión los miércoles también, el mismo tiempo que después del telediario de las 21 horas. Hoy, de una manera especial, nos hemos desplazado hasta el continente porque el presidente de la República asistió ayer a la inauguración del embalse de la central hidroeléctrica de Gibló. Por eso, al tener que hacer el programa de presidencial, hemos venido al centro de estudio de Televisión Guinea Ecuatorial en la ciudad de Bata, en el barrio de Comandachina. De una manera especial tendremos aquí a un miembro del gobierno, quien es del sector de la electricidad, energía. Por eso nosotros haremos que puedan escuchar de una manera en primera persona el tema de la electricidad de nuestro país. Pero todo esto, para que sea posible, tenemos que introducir en primer lugar a la gente que tenemos aquí en el plató desde Miguel de Charco, presentada de este programa, Javier Vanosecha. Javier, buenas noches. Buenas noches, compañero Pastor. Muy buenas noches a los estimados seguidores de Televisión Guinea Ecuatorial, sobre todo este espacio televisivo Actualidad Presidencial. El capítulo es muy especial, puesto que nunca hemos tenido aquí a este miembro del gobierno que va a hacerles compañía en estos primeros momentos y que estamos a comienzos del mes de diciembre, por lo tanto, fin del año 2018, en el que Guinea Ecuatorial ha cumplido los primeros 50 años de vida independiente. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Ahora, de una manera especial, Excelencia, señor Miguel Ecuando, que es ministro de Industrias y Energía de nuestro país, sea bienvenido a este programa Actualidad Presidencial. Bienvenido, señor periodista. También tenemos al compañero Faustino Federico Zenguema, que es periodista de la Televisión Guinea Ecuatorial, aquí en la región continental. Le agradecemos por haber aceptado la invitación de participar en este programa Actualidad Presidencial. Buenas noches. Buenas noches, Pastor, y buenas noches. Sabemos perfectamente que es una semana en la que el presidente de la República empezó a despachar a la gente, es decir, recibir audiencias en Malabo, donde tuvo que recibir en su despacho oficial al representante del Fondo Monetario Internacional. También recibió a una delegación del gobierno de Burundi. Más tarde se desplazaba al continente para asistir a la ceremonia que he hecho mención al principio en Gibló. Ahora veamos las imágenes, cómo llegaba el presidente al aeropuerto internacional de Mogomeyen más tarde al lugar de Gibló, donde se inauguraba el embalse. La agenda del presidente de la República, Su Excelencia Obiang Bazoa, se centra desde este fin de semana en la región continental, donde inspeccionará algunos de los programas que el gobierno está ejecutando en esta parte continental de la nación. A su llegada en el aeropuerto internacional de Mogomeyen, el jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Bazoa, ha sido acogido por autoridades provinciales, distritales y municipales encabezadas por el gobernador de la provincia de Huelenzas, Baltasar Mabaesono. En Río Muni, Su Excelencia Obiang Bazoa presidirá ceremonias de inauguración y puesta en funcionamiento de algunos de los proyectos sociales materializados por el Gobierno de la Nación, entre otras actividades. Miguel Ecuando. En otro momento, el titular de Industria y Energía ha citado las ventajas que aportará el proyecto inaugurado.
En este sentido, ha dicho, la producción de energía limpia, el aprovechamiento del caudal del río, no solo para generar energía durante todo el año, sino para aliviar el problema que sufre la población en la época de sequía, así como para evitar las inundaciones durante las épocas lluviosas. También ha hablado de la posibilidad de reducir el precio de electricidad a la población, entre otras ventajas. La ceremonia ha continuado con la condecoración a las personalidades que han contribuido para la culminación de este proyecto mediante el decreto presidencial número 135/2018, leído por el canciller de las órdenes nacionales, Daniel Nkonko. En sus orientaciones, el jefe de Estado y de Gobierno ha extendido a todos los saludos de paz que reina en toda la nación, una paz que permite desarrollar el país y que todos debemos conservar. En otro momento de sus orientaciones, el presidente de la República ha invitado a la población de Guinea Ecuatorial al pago de la luz eléctrica con el fin de garantizar luz para todos no significa que luz para todos gratuitamente. Ahí está la confusión, porque muchos guineanos creen que tienen derecho a disfrutar de la energía eléctrica sin la contrapartida. Si queremos que Guinea Ecuatorial progrese, nosotros tenemos que contribuir a los beneficios que nos dan los servicios. Ahora hay luz casi para todas las ciudades de la región continental que suministra la central hidroeléctrica de Djibló. Pero no todos satisfacemos el beneficio de esta energía. la bendición sacerdotal, el descubrimiento de la placa inaugural y las visitas a las instalaciones del embalse han cerrado este acto. Después de ver este reportaje que los compañeros de la prensa presidencial han preparado para todos ustedes, aquí en el plató vamos a empezar con el coloquio, donde vamos a hablar con el ministro encargado de Energía, don Miguel. Ayer en su intervención, Vuestra Excelencia decía que no puede haber desarrollo en un país si no hay energía eléctrica. Entonces, hoy en día, la gente de Río Muni pueden decir que cara al futuro ya no va a haber ese problema que había constante, que llegando a la época de sequía no había posibilidad de tener una electricidad constante, firme en todos los distritos principales, porque ayer el presidente decía que el proyecto ha sido primero las cabezales de provincias, ya en el futuro se irá viendo la posibilidad de que llegue a todos los poblados. Quiero pensar que no habrá más problemas de energía eléctrica. Sí, efectivamente, la inauguración del embalse de regulación que ayer tuvimos en la zona de Djibló marca un antes y un después, es decir, un punto de inflexión en el desarrollo del sector de energía eléctrica en la República de Guinea Ecuatorial. Puesto que al construir la central hidroeléctrica de Djibló, nosotros efectivamente sabíamos que iba a ocurrir ese fenómeno de poca agua, poco caudal del río Huele durante las épocas de sequía. Y en ese sentido se proyectó el proyecto del embalse que hoy en día ya tenemos. Eso significa que en las épocas de sequía, que suelen ser por regla general junio, julio, tal vez parte de agosto de cada año, ya no habrá más penuria de energía eléctrica. Aparte de que no habrá más penuria, tampoco será necesario volver a utilizar los grandes grupos electrógenos que consumen mucho combustible, lo que, entre otras cosas, encarece la energía eléctrica. Entonces, por eso digo que eso marca un antes y un después en el desarrollo del sector de energía eléctrica de la República de Guinea Ecuatorial.
Sabemos bien que el gobierno tiene su programa Horizonte 2020. Dentro de ese programa Horizonte 2020 hay un eslogan. Algunos dicen agua para todos, casa para todos, pero llegamos al lugar y dicen luz para todos, porque el presidente de la República ayer decía que luz para todos no significa que la gente vaya a beneficiarse de la luz gratuitamente, que la gente tiene que contribuir para que se puedan mantener esas instalaciones. Pero ahora bien, ¿cómo el hombre de a pie llega a entender esto? Porque muchos, cuando escuchan luz para todos, lo entienden así de seco. Luz para todos y no hace falta contribuir. ¿Qué puede hacer en su sector para que el mensaje llegue bien de lleno? En principio, el eslogan Luz para Todos es una visión política de Su Excelencia, el Presidente de la República, lo que en términos prácticos se traduce, o debería de traducirse, en una proyección del bienestar a la población, a toda la población de la República de Guinea Ecuatorial, desde la perspectiva de desarrollo de la energía eléctrica. Pero, como ustedes saben, la energía eléctrica incide hoy por hoy en el desarrollo moderno en todas las esferas de vida de las personas. Y en ese sentido, entonces, Su Excelencia, el Presidente de la República, su programa se encierra en que, en primer lugar, hay que dar el suministro y asegurarlo en todas las capitales de provincias, distritos, municipios y grandes pueblos. Y más tarde en el resto de la población. Pero eso conlleva, por supuesto, importantísimas inversiones. Como pudieron ustedes escuchar ayer, solamente el proyecto de Gibloc, que es el embalse y la central, estamos hablando de una cifra del orden de 288.000 millones de francos CFA. Es una cifra escalofriante. Entonces, para que esa visión política pueda materializarse, para que esa energía sea perenne, es necesario que el ciudadano contribuya. ¿El ciudadano cómo va a contribuir? Simplemente pagando su consumo de energía eléctrica, en primer lugar. Y en segundo lugar, usar racionalmente la energía eléctrica. Porque desafortunadamente hoy por hoy hay muchos ciudadanos que incluso de día dejan las luces de los pasillos encendidos. ¿Qué sentido tiene eso? Yo creo que es una cuestión de que tenemos que mirar nuestras conciencias, hacer examen de conciencia y atender a la razón. Porque esa energía, pese a que procede de una fuente hidroeléctrica, pero no debemos de despilfarrarla. Tenemos que pagar por una parte y por otra parte contribuir al uso eficiente de esta energía mediante el cumplimiento de ciertas normas cívicas y sociales respecto al consumo de energía eléctrica. Compañero Javier, tenemos al ministro aquí, aún tenemos más tiempo para seguir conversando con él. Sí, gracias, compañero Pastor. Gracias a los seguidores de Televisión Guinea Ecuatorial. Excelencia, yo le agradezco por consagrar este domingo en el que debería quizás descansar o dedicarse a otras actividades para con el programa Actualidad Presidencial. Mi primera pregunta es, ahora que el gobierno, según la experiencia que tengo, ha acometido también ya la central hidroeléctrica de Senje, que se ha bautizado también con el nombre de Severino Bianfong-Bongano. También tenemos en los momentos antiguos la central hidroeléctrica de Bicomo. Y recientemente esta inauguración sobre la que hablaba el director Pastor, realmente cómo el departamento va a estar compaginando el suministro de luz a través de estas tres centrales hidroeléctricas para la región continental. Es mi primera cuestión. Muy bien. Ustedes saben que para garantizar el suministro de energía eléctrica en todos los países del mundo no es suficiente una sola central, aunque la central tuviera mucha potencia. Tiene que haber una central alternativa, de tal suerte que nunca se sabe si ocurre alguno que otro evento negativo en una central, la otra suple esa ausencia sin que el consumidor note el problema que existe. Entonces, por esta razón, simplemente explicarle a ustedes que todas las centrales, desde, digamos, Bicomo
la que funciona, por supuesto, actualmente pese a su pequeñita potencia. Después tenemos ya la central hidroeléctrica de Gibloux, que también funciona ya al 100% de su rendimiento, aunque todavía nos queda reserva de potencia, y está en construcción la central hidroeléctrica Severino Obiang-Fongbongon, que está en Senje. Entonces, esas centrales y otras que se van a construir en el futuro van a trabajar en paralelo, conectado a una sola red que también ya llega a todas las capitales de provincias, distritos y municipios, lo que llamamos hoy la red Gibloux. Entonces, esta red tiene un sistema de monetización desde el Centro General de Control en la ciudad de Gibloux, desde donde se controla todos los parámetros de todas las centrales, todos los parámetros de todas las subestaciones, y se organiza el suministro a toda la República de Guinea, a toda la parte continental, de la República de Guinea Ecuatorial. Por eso no es problema alguno que haya una central más o una central menos, pero por regla general, para garantizar el suministro regular de energía eléctrica a la población o a un territorio, es necesario contar con más de una fuente de generación de energía eléctrica, por regla general, y casi así es en todas las partes del mundo, y aquí no es una excepción, porque nosotros haremos lo mismo. Muchísimas gracias, Excelencia, por esta primera aclaración. Vamos a suponer que tanto la central hidroeléctrica de Gibloux, donde ustedes inauguraron ayer, una ceremonia encabezada por el jefe de Estado y su esposa, el embalse de regulación de agua para activar las turbinas, las instalaciones eléctricas de Gibloux, como hablamos. La central hidroeléctrica de Senje también está en el mismo curso del río Huele. Es que el mismo problema que se detectaba en tiempo de sequía en Gibloux no puede afectar a la central hidroeléctrica recién en plena construcción en Senje. Entonces, técnicamente me gustaría explicarlo un poco. El embalse de regulación que se acaba de inaugurar en la parte alta del río Huele trabaja como vasos comunicantes. Durante la época lluviosa se almacena una cantidad inmensa de agua, más de 300 millones de metros cúbicos. Entonces, esa cantidad de agua se cierra, se mantiene ahí a través de unas válvulas cerradas, y el río sigue su curso normal. Entonces, ¿qué pasa en Lara en el momento de la sequía? Entonces, conforme a la necesidad de las máquinas, se va regulando, abriendo las válvulas bajo control. El primer caudal pasa por la central hidroeléctrica de Gibloux. Una vez producida energía, el agua sigue curso abajo, la misma cantidad de agua, incluso un poco más porque hay otro río más abajo, llega a Senje. O sea que el embalse favorece todas las centrales habidas y por haber por debajo del embalse. O sea que no es solamente para Gibloux, sino para todas las centrales que en el futuro podemos construir en el curso bajo del río Huele. Habida cuenta de que el jefe de Estado ayer, en sus palabras, hablaba de la poca participación de la ciudadanía en términos de cotizar, pagar la luz. ¿Usted tiene alguna recomendación o queja sobre la población, usted que maneja ahora el Departamento de Industria y Energía? Efectivamente, y vemos que Su Excelencia el Presidente de la República, al exhortar ese tema de pago de energía eléctrica, ha dado al clavo, ha dado al agujero. Efectivamente hay un problema gravísimo de pago de energía eléctrica. Me parece que hoy por hoy nosotros estamos en torno a 60% de participación de la ciudadanía. Es decir, hay cerca del 40% que no pagan su suministro de una u otra manera. Y es una situación alarmante. Nosotros ahora mismo, hace menos de un mes, estamos informatizando los sistemas de control y pago de energía eléctrica para mejorar ese aspecto. Y paralelamente, nuestros expertos están preparando una campaña
a todos los niveles mediáticos, incluso y físicos, para ir en el campo, para que la gente tengan esa costumbre cívica de contribuirse al pago del suministro de energía eléctrica, porque realmente si no se paga la energía eléctrica, ¿cómo nosotros mantendríamos esas costosas instalaciones? Esas instalaciones que garantizan el desarrollo industrial, esas instalaciones que garantizan el bienestar de la población. Por tanto, yo creo que es una obligación, yo diría incluso moral y cívica, el que todos los ciudadanos, todos los usuarios de energía eléctrica la paguen debidamente. Y es más, ahora nuestra energía, que es fundamentalmente con fuente renovable y muy barata, la energía hidráulica, y nosotros estamos ya trabajando en un estudio de tarifas de energía para ver si podemos bajar el precio al consumidor final, que todavía con más razón tendría la gente que por lo menos contribuir en ese aspecto, porque el gobierno ha cumplido ya y está cumpliendo su cometido, pero falta la contribución de la ciudadanía, que es muy importante para garantizar la continuidad en la explotación de esos valiosos medios que nos hacen mejorar la vida. Para terminar conmigo, Excelencia, ya que el compañero Coy nos acompaña hoy por primera vez en este espacio televisivo, en 2012, si no recuerdo mal, yo creo que es cuando se inaugura la central hidroeléctrica de Gibló. De 2012 a 2018, hoy, que el país acaba de cumplir 50 años, ¿qué puede decirnos respecto al proceso de propagación de la instalación de esta red tendido eléctrico de Gibló? ¿Ya ha llegado a todas las ciudades de la parte continental del país? Desde el 2012 a la fecha, yo creo que si cogemos referencia del pasado, podemos afirmar que se ha dado un gran salto, porque la parte continental de Guinea Ecuatorial tenía instalaciones aisladas, cada ciudad tenía su pequeña instalación, pero a esa fecha ya hay una red general de transmisión de energía eléctrica desde la central hidroeléctrica de Gibló a todas las capitales de distritos, todas las capitales de provincias y todas las capitales de municipios. Incluso hemos empezado ya a la extensión de la red de media tensión a ciertos núcleos de población no muy distantes de las grandes ciudades de la parte continental de Guinea Ecuatorial. Por tanto, doy una valoración positiva al trabajo que ha hecho el gobierno, un trabajo digno, de verdad, porque una red de las características que tenemos es algo muy importante y cubre una extensión por encima de los 1.600 kilómetros de líneas de transmisión de alta y media tensión. Muchísimas gracias. A usted. Sí, yo creo que es primero agradecer a Bruno invitarme a este programa de la actualidad presidencial, primera vez. Es una oportunidad tener aquí al señor ministro de Industria y Energía. Mis gestiones van en el siguiente lineamiento. Voy a ponerme en la posición de una persona como de a pie. La primera pregunta sería, a la hora de pagar las facturas, porque, como ha dicho su Excelencia Primera Pública, luz para todos no significa que no se paga la luz. Es decir, la gente tiene que concienciarse de que hay que pagar la luz. Pero si hacemos un análisis, un estudio, voy a hablar de la ciudad de Bata, donde yo vivo, quizás el 20% es el que está pagando la luz. Pero estos 20% que todavía están pagando la luz, y falta bastante, porque Bata es una ciudad grande, siempre hay colas. Hay cola, la gente sufre para pagar una factura. ¿Qué medida puede tomar el departamento para evitar estas colas? Si todavía está pagando el 20% de la población la luz, luego cuando será el 50%, podemos decir que para pagar la luz habría que estar una semana para pagar una factura, cosa que estamos viendo. Y si el departamento tiene una postura, si se dará una postura para poder, por ejemplo, hay países que la luz se paga directamente en las cuentas bancarias, te hacen el descuento según el consumo y tal. El departamento tiene una política para evitar estas colas que siempre se notan al final del mes. De verdad es
Interesante la cuestión y es una realidad que en esos momentos estamos atravesando en la gestión del pago, o mejor dicho, en la gestión de SEGESA, que es la empresa responsable en cuanto a la gestión de la energía cara al pueblo. En ese sentido, el Ministerio de Industria y Energía, en colaboración con la empresa SEGESA, acaba de firmar un importante contrato con una empresa líder en temas de informatización de sistemas de gestión de pago de energía eléctrica. Y dentro de pocos meses nosotros vamos a poner en marcha ese sistema. Y con ese sistema tendremos conexión directa con los bancos, tendremos conexión directa con los abonados, incluso llegaremos al extremo de pagar la factura con su propio teléfono, si es un teléfono inteligente, a través de una determinada aplicación. O sea que en el futuro será, por lo menos todos los que tienen teléfono, muchas veces sin necesidad de ir a SEGESA, usted va a recibir la información de su factura vía telefónica y usted ya elige la forma de pago, ya sea directamente en el banco o a través de un sistema inteligente o bien irse personalmente a SEGESA, y yo creo que esto dentro de poco va a ser historia. Muchas gracias. Como sigue la población, yo creo que es importante el tema, tenía que hacer esa pregunta. La otra pregunta es, como se sabe, la luz es una energía. ¿Qué política tiene el departamento para evitar lo que es desgaste de la luz? Hay ciudades, hay casas, hay sitios donde la luz permanece todo el día, las bombillas encendidas. ¿Eso no perjudica de alguna manera al departamento o a la luz? Efectivamente, ese tema yo creo que, mejor dicho, nosotros lo hemos analizado dentro de las políticas de desarrollo de la energía en la República de Guinea Ecuatorial. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que es un problema de conciencia. El desarrollo ha llegado mucho antes que la conciencia. Nosotros, es decir, la mayor parte de los ciudadanos han quedado atrás y el desarrollo les ha avanzado demasiado. Entonces nosotros estamos ahora mismo preparando campañas de sensibilización que bien dentro de poco se van a pasar por los medios de comunicación para educar a los ciudadanos sobre el uso racional de la energía eléctrica, porque no tiene sentido que de día un señor deje la bombilla encendida o dicho de otros que dejan las puertas abiertas y el aire acondicionado encendido. Entonces eso es uso inútil de la energía, y es más, esto va a repercutir en el futuro negativamente en la facturación del consumidor, porque si usted deja todas las bombillas encendidas sin necesidad alguna, el contador no dejará de marcar porque usted no reúne las condiciones sociales y no tiene la educación cívica adecuada para el uso de la electricidad. Y de verdad es una medida que tenemos que incluir en el paquete de sensibilización. Incluso nosotros pediremos ayuda a ustedes, los de la radio y la televisión, para que hablemos con la población sobre la necesidad de ahorro de la energía, aunque fuera energía limpia proveniente de agua, pero para aprovechar este agua se ha gastado ingenuas cantidades del presupuesto general del Estado, y hay que mantener también esas instalaciones, y eso exige importantes medios económicos. Muchas gracias. Sí, sí. La empresa SEGESA fue creada, si no me equivoco, en noviembre de 2001. Antes existía Energe. La pregunta es, como el ministerio suyo es responsable de la empresa, la Sociedad Electricidad de Guinea Ecuatorial, Sociedad Anónima, preguntamos si hay posibilidad y si el gobierno permite que haya competencia en ese aspecto, que pueden venir otras empresas para invertir en ese sector. Bien, usted sabe que la Constitución de la República de Guinea Ecuatorial preconiza la economía de libre mercado y libre, por supuesto, competencia organizada. En ese sentido, de acuerdo con los principios constitucionales, nosotros ahora mismo estamos
terminando la elaboración de la Ley General de Energía de la República de Guinea Ecuatorial. En ese documento importante que el Ministerio va a someter al Gobierno aparece un artículo cuyo número no me acuerdo, que habla sobre la participación privada, como se suele llamar en otras latitudes, productores independientes de energía. Es decir, usted, si es pudiente, puede montar su propia central, firma un contrato de suministro o de compraventa de energía con SEGESA y suministra la energía a SEGESA y SEGESA la vende al público, y mediante ese contrato usted recupera su inversión. Y yo creo que en el futuro esa posibilidad estará perfectamente contemplada legalmente. Pero por de momento hay un vacío legal y dentro de poco vamos a cubrir ese vacío mediante la futura Ley de Energía Eléctrica de la República de Guinea Ecuatorial. Volviendo otra vez al tema de SEGESA, vuelvo a repetirlo, SEGESA depende del Ministerio de Energía, si no me equivoco. Pues bien, hay situaciones, por ejemplo, tema de hay que contribuir, hay que pagar la luz, y muchos de los ciudadanos, como sabemos, algunos están destinados en una ciudad, pero viven en otra ciudad. Es decir, tienen viviendas en 2 o 3 ciudades del país. Y pueda que en una de las casas donde no está, no hay alguien que la cuide, pero se le corta la luz. ¿La SEGESA tiene previsto alguna política, por ejemplo, como ha dicho el compañero, para evitar la cola esa larga? ¿Se puede haber avisos sobre las facturas a cada uno? Por ejemplo, el contrato que uno firma con SEGESA, yo quiero pensar que se establece también unas normas, nombre, apellido, el lugar donde vive, el número de teléfono. Este teléfono yo creo que puede ayudar, en vez de ir directamente al corte de suministro eléctrico de la vivienda de la persona. No sé si SEGESA tiene planeado o puede planearlo ahora, de que se pueden enviar mensajes a los teléfonos de los que tienen contratos de vivienda para evitar que se corte la luz. Tal como había dicho hace escasos minutos, que nosotros hemos firmado un contrato con una empresa para la informatización de SEGESA, y dentro de ese proceso de informatización habrá diferentes tipos de módulos para cumplir también diferentes tipos de funciones. Entre las funciones importantes está la función de aviso, es decir, una persona que ha llegado, por ejemplo, 2 meses o 3 meses consecutivos sin honorar su factura por el consumo de energía eléctrica, se le envía, por ejemplo, un aviso físico y un aviso electrónico vía telefónica, porque en el contrato aparecerá un número de teléfono. Con ese número se le dirá: vencido X días, procederemos al corte de su energía correspondiente al contrato número tal. O sea que la informatización mejorará las relaciones entre los clientes y la empresa SEGESA, aliviará ciertos procesos que hoy en día son tediosos, como las famosas filas, desafortunadamente, que existen ahora en las oficinas de SEGESA. Van a desaparecer esas filas poco a poco y será una cosa, en la mayoría de las ocasiones, para aquellos que tienen cuentas bancarias, para aquellos que tienen teléfonos inteligentes, un proceso automático. Antes de darle la palabra a la compañera FECOI, que está también pidiendo hacer otra pregunta, el embajador chino ayer en su alocución decía que las empresas chinas han creado un total de 10.000 puestos de trabajo aquí, en nuestro país. Me pregunto ahora, en el sector energético, ¿cuál es el número? Y ahora mismo que tenemos un nuevo embalse, se tendrá que reclutar ecuatorianos para que también puedan ejercer ese trabajo en vez de expatriados. No digo que los expatriados no deban trabajar aquí, pero ya que el Ministerio de Trabajo en su momento, si no me acuerdo, en Anda China, hubo un encuentro, el vicepresidente inclusive estuvo ahí, donde se hablaba de que se iba a crear más puestos de trabajo para los ecuatorianos que dicen no tener puestos de trabajo. Efectivamente,
señores periodistas, tengo cifras concretas. La empresa Segesa es una de las empresas nacionales más grandes de la República de Guinea Ecuatorial. Si contamos Turbogas, la gestión de Segesa en Malabo, la parte de la red, Gibló y otras centrales, ahora tenemos un censo de 2.120 empleados en toda la República de Guinea Ecuatorial. No sé si hay otra empresa nacional que lleva a esas cantidades de personal. 2.120 empleados. Y cada vez que ponemos, mejor dicho, una nueva unidad de generación o regulación en funcionamiento, entonces siempre incrementamos el personal técnico necesario para la operación de esas unidades, tal como tenemos, tal como el embalse de regulación que se acaba de ser inaugurado por su excelencia el presidente de la República, y antes de la inauguración, en los meses pasados, se ha hecho cursos de adaptación, cursos de aprendizaje a esos nuevos equipos, pese a que tendremos la asistencia técnica china, pero ya están ahí los nuestros debidamente adiestrados para el manejo de esas instalaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que seguiremos, por supuesto, creando puestos de trabajo, pero una de las cuestiones que tenemos ahora mismo, por ejemplo, necesitamos más puestos de trabajo en la limpieza de las líneas de transmisión que cubren alrededor de 1.600 kilómetros. Y la mayoría de la gente no le gusta ese tipo de trabajo, le gusta estar en la oficina o ser inspector, nadie quiere ir a chapear, pero la realidad está ahí y nosotros presumimos que Segesa es una de las empresas que aporta mucho a las familias de los guineanos. Sí, como he dicho al principio, tenerle aquí al señor ministro de Industria y Energía es una oportunidad. La siguiente pregunta mía va en el sentido de que se dice, como Bata es una ciudad muy grande, se dice que hay que acabar con el sistema de telarañas, esas cuerdas que provocan incendios, tal. Pero hay una situación que está pasando en Bata, no sé si su excelencia o vuestra excelencia está al corriente. La empresa china que va trabajando, proyectando armarios en todos los barrios, incluso el proyecto ya está más allá de lo que es fuera de la ciudad, en las urbes ya entre el proyecto. Pero hay una situación en Bata, hay barrios en Bata que no hay luz. Entonces, ¿por qué no hay luz? Porque cuando terminan de dejar los armarios, no avisan a los pobladores de este barrio. Van, cortan lo que es, muy llamado, telarañas, lo cortan y dejan a la gente sin luz. Los pudientes sí pueden conectar sus armarios y los demás quedan sin luz. Se supone que, imaginamos que al final del mes uno se organiza y compra comida para su congelador, le sacan la luz sin avisarle, es un peligro de la población se queja y es una situación que no sé si vuestra excelencia lo sabe. ¿Y qué se puede hacer al respecto? En realidad, el proyecto que está en esos momentos desarrollando en la ciudad de Bata, que es conducido por la empresa Sinohydro, están ahora en la fase de conexión a las viviendas. Es decir, tiene que sacar la línea desde la caja general de distribución hasta la fachada de la casa. O sea que eso está contemplado en el proyecto. Ahora, aquellos lugares donde la caja no llega, conforme al contrato de explotación que tienes firmado Segesa con el gobierno, Segesa está obligada a suministrar el cable hasta 25 metros desde la caja hasta la vivienda. Más allá de los 25 metros, los ciudadanos tienen que contribuirse con sus propios medios. Y realmente es una batalla importante porque de ahí está entre lo legal y lo no legal. Entonces nosotros estamos luchando contra ese fenómeno que no es muy fácil porque hay una parte de la población que distorsiona y una parte también de nuestros propios inspectores también que no tienen el comportamiento debido, no tienen las actitudes morales para con el servicio
del cual dependen y cobran ellos. Entonces es una situación que está ahí y nosotros estamos luchando contra ella mediante el cambio de inspectores de una zona a otra, mediante inspecciones, pero no se puede eliminar de un día a otro, sino es un proceso que se irá haciendo paulatinamente a lo largo del desarrollo del sistema de gestión de electricidad en la República de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. A usted. Sí, Excelencia, tengo una cuestión. Su departamento yo creo que se ramifica, se bifurca en dos, energía e industria. Así es. Y el gobierno que preside Su Excelencia Obiang Bassoa habla de proceso de diversificación económica, porque en 97 se realizó la primera conferencia económica nacional y en 2007 también se realizó otra conferencia económica y se ha visto la materialización de una primera fase que ha consistido en la construcción de diferentes infraestructuras, carreteras de diferentes tipos, incluso la central hidroeléctrica, las centrales hidroeléctricas de las que hablamos en estos precisos momentos. ¿Usted cree ahora en la fase de la diversificación económica a través de la industrialización del país, a partir de que la luz ya está asegurada en el país? En primer lugar, la gente, la población tiene que entender la nueva filosofía de desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial en el sector de la industrialización en ese momento. En el pasado, la gente, la mayor parte de las personas pensaban que es el gobierno quien tiene que realizar o implantar todas las industrias. Y sin embargo, en el contexto de desarrollo moderno, la industria, por regla general, la tiene que desarrollar el sector privado. El papel del gobierno aquí, primero, es la creación de las infraestructuras básicas, es decir, las carreteras, la energía eléctrica, el agua, las telecomunicaciones, que básicamente ya las tenemos. Entonces, la segunda obligación que estamos también trabajando fuertemente ahora es dar facilidades legales al sector privado para que no encuentre ningún tipo de obstáculo para la implementación de la industria. Y después crear un sistema de comunicación de tal suerte que en el exterior se sepa las oportunidades de inversión en la República de Guinea Ecuatorial. Principalmente, esas son, como decir, la base de la política actual de la industrialización, pero no se descarta totalmente de que en determinados momentos el Estado pueda también participar directamente como accionista en determinadas clases de industria. Prueba de ello, hay guineanos que ya empiezan a moverse en ese sentido y mañana mismo vamos a inaugurar la fábrica de cemento Cola bajo la promoción 100% privada y que se va a poner en marcha, va a crear puestos de trabajo, va a reducir las importaciones de esa materia importante para la industria de la construcción y yo creo que hay bastantes guineanos y extranjeros que empiezan ya a moverse en esa dirección. Nosotros a nivel del Ministerio trabajamos para dar todas las facilidades necesarias para que el terreno esté abonado al privado para la implementación de fábricas, servicios especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Excelencia, vamos a hablar un poco del complejo del territorio de la República de Guinea Ecuatorial. Tenemos una parte continental que está enclavada en lo que es, según la cartografía, el mapa de África, esta parte continental, pero también tenemos partes insulares. Y hemos visto la buena política que preconiza el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, desenclavar esas partes territoriales. En la isla de Corisco ya tiene un aeropuerto, los aviones aterrizan ahí. Ya tenemos también la isla de Anobón, los aviones también aterrizan ahí. Aviones que también forman parte de las infraestructuras compradas en el marco de esa primerísima fase de la que hemos hablado. ¿Qué política tiene su departamento de energía en términos de, digamos, suministro de luz en Corisco,
y en Anobón, aunque tengo información de que placas solares. ¿Qué puede decirnos al respecto, Excelencia? Sobre el particular, nosotros ya estamos trabajando en un nivel bastante elevado. Empezaremos por la isla de Anobón. Entonces, estamos haciendo ya estudios en dos vertientes. La primera vertiente es estudiar la posibilidad de utilización de la energía solar en la isla de Anobón, pero en Corisco. Pero nos encontramos curiosamente con un problema que tal vez a la vista de la mayoría de la gente no es problema. Una central importante de energía solar requiere mucho espacio y Corisco, siempre lo confundo con Anobón, Corisco tiene esa peculiaridad de que no hay mucho terreno disponible. Entonces, y eso una vertiente, pero eso no descarta la posibilidad de poner una central pequeñita para necesidades esenciales. Pero la parte más importante, tal vez sea la decisiva, es el estudio que ya estamos haciendo y está en bastante fase avanzada de la posibilidad de sacar la energía eléctrica desde la subestación de Cabo San Juan. Se introduce un cable submarino complejo que podrá llevar, entre otras, la transmisión de la energía eléctrica y la transmisión de la información por fibra óptica. Entonces es un proyecto que estamos trabajando de manera conjunta con la empresa HITGE. Entonces, tan pronto como tengamos las cifras definitivas, la decisión será tomada y el proyecto se puede realizar en muy pocos meses. Por eso, por de momento, tenemos unos pequeños grupos electrógenos por lo menos para reducir la penuria de suministro de energía eléctrica, pero ya estamos trabajando en un nivel bastante serio para que haya también ese reflejo de desarrollo como en la parte continental, en la isla de Corisco. Ahora, respecto a la isla de Anobón, el proyecto casi ya está hecho al 70%. Se trata de una importante central fotovoltaica o solar, como la quieren llamar. Por lo menos en nuestro país va a ser la más importante por de momento, porque tendrá una capacidad del orden de 5.000 kilovatios y con unas baterías de acumuladores para los casos para que la energía acumulada de día se pueda utilizar de noche, por una parte. Y por otra parte, si fallan las baterías, automáticamente se conectarán unos grupos electrógenos que también ya están ahí. Así que, por lo menos, y creemos que si ese proyecto termina, Anobón tendría el primer sistema de energía solar de la República de Guinea Ecuatorial. ¿Y la cotización de la ciudadanía de estas partes insulares es igual? ¿Cómo ellos pagan la luz? Bueno, es una tarea bastante compleja. Por el momento, yo diría que los ciudadanos de la parte continental indirectamente siguen subvencionando una parte importante del suministro de energía eléctrica de las pequeñas islas. No obstante, existe un futuro incluso de que la tasa de cobro en esos sitios puede mejorarse puede mejorarse mucho antes que en la parte continental del país. Muchísimas gracias, compañero. A ustedes. Lo que quiere decir que en Reumuni no habrá una posibilidad de reducción de pagos a nivel de energía. Bueno, reducción de pagos, por supuesto, considerando que la fuente de generación de energía eléctrica de la parte continental es la más barata, la energía hidroeléctrica, y teniendo en cuenta de que a partir de ese año prácticamente los motores diésel estarán ahí en stand-by, no van a ser utilizados frecuentemente. Eso abre la posibilidad real de que nosotros vayamos a reducir el precio del kilovatio hora a la población. Y yo creo que nosotros auguramos esperanza de que va a haber una buena nueva, pero seremos, mejor dicho, Segesa será aquel entonces un poquito más rigurosas
más rigurosa para con el tema de los cortes a los que no quieran contribuir al pago de energía eléctrica, porque no puede ser que por un lado se baje el precio y por otro lado dejen de pagar también. No sería justo. Yo tengo un caso muy especial, porque yo hacía tiempo que no venía a Continente y justo ayer entré muy tarde a mi casa y llegué y no había luz. Habían cortado la luz, no por impago, porque, bueno, no impago que haya debido, porque el contador, los fusibles de todo está, el cuarto está apagado. Entonces lo que quiere decir que tengo que pagar el mantenimiento, no sé si son 500 francos o 1000, pero como el aviso no me llega a mí, porque en mi residencia no espera a nadie, he pasado una noche un poco así oscuro, pero no pasa nada. Ya intentaré el lunes, mañana, ver si resuelvo el problema y razón por la cual hacía la pregunta si no podía llegar el mensaje por teléfono para que uno se acuerde de ir a pagar. Tenemos el tema de medio ambiente. No de medio ambiente, porque en Malawi sabemos que la energía es de turbogas y Riomuni una energía hidroeléctrica. Y últimamente los países africanos, se decía, como sabrá, son los que más están pagando el tema del cambio climático, a pesar de ser los que menos contaminan la atmósfera. No sé qué puede hablar sobre este tema el Ministerio Tutor con estas nuevas energías. Ahora ha hablado en Anobón va a haber un nuevo sistema que es la energía solar, que así le llamamos nosotros, que no somos tan de materia. Guinea Ecuatorial actualmente, ¿a qué nivel está sobre la lucha del cambio climático? ¿Protege la fauna, el ecosistema, todo? Guinea Ecuatorial, como ustedes saben, por su división geográfica es compleja. Tiene partes insulares y parte continental. En términos medioambientales también se considera esa complejidad. Los problemas no son los mismos en la parte continental que en la parte insular. Si nos ceñimos, por ejemplo, en la parte continental, entonces, en primer lugar, sabemos que la fuente principal de generación de energía eléctrica es son los ríos. Entonces, y esa energía no es contaminante. Pero hay un gran pero, si cabe la expresión. Entonces, para que haya garantía de lluvias en nuestra zona, tenemos que tener cierto comportamiento respecto a nuestros bosques, es decir, nuestro ecosistema forestal. Para que nuestros ríos mantengan el caudal, no es aconsejable cortar los árboles de manera discriminada. Hay que proteger los bosques y cortar la madera de manera selectiva, bajo estricto control del ministerio competente, porque de lo contrario corremos el riesgo de que a la larga entonces los ríos pueden ir reduciendo el caudal, porque los árboles que ustedes ven que están llenando nuestros bosques son los generadores, la verdad, de la lluvia, porque los árboles sale el oxígeno, va a la atmósfera, después a través de complejos procesos físicos se forman las lluvias y vuelven a bajar. Pero si acabamos con todos esos árboles, corremos el riesgo de que nos quedamos dentro del desierto y no habrían lluvias, tampoco habría energía eléctrica. Por eso, en tema medioambiental es bastante delicado. Ahora, tenemos el embalse. También hemos tomado todas las medidas necesarias para que no haya inundaciones que afecten a la población que está en la parte alta del embalse. Por ejemplo, tenemos la ciudad misma, la ciudad administrativa de Djiblot, está a 15 kilómetros del embalse. Entonces hemos hecho todas las medidas técnicas para que no se sobrepase los límites de seguridad en evitación de situaciones desagradables. O sea que esos dos aspectos son los más importantes en cuanto al tema medioambiental en la República, en la parte continental del país. En cuanto a la parte insular, por supuesto, el tema también está el tema de preservar el ecosistema forestal, pero está también el tema de que la
ya prácticamente 95% de suministro a través de fuentes de energía renovables no contaminantes. Únicamente nos queda mirar y trabajar para la preservación de nuestro ecosistema forestal. En la parte insular, implantación de tecnologías bastante complejas para evitar que se inyecte el CO2 a la atmósfera. O sea que más o menos, y por todo lo demás, existen normas en las inspecciones industriales que prohíben vertido, por ejemplo, de aceites y otros productos tóxicos en la tierra, porque deben de ser recogidos a través de bidones y llevarlo a sitios especiales para el reciclaje o para la reconversión a otro tipo de productos secundarios para la industria. Antes de dar la palabra al compañero Javier, que tiene una pregunta para usted también. No me acuerdo exactamente cuándo fue, la fecha, pero el lugar sí. En la inauguración del Parque Nacional, el presidente de la República decía que el Ministerio de Turismo tenía que trabajar conjuntamente con el Ministerio de Seguridad Nacional para que los turistas puedan venir a disfrutar de este magnífico parque que tiene la ciudad de Malabo. Hoy en día, ayer, viendo cómo está el embalse, el río, me preguntaba si el Ministerio de Energía también puede ceder ese embalse al Departamento de Turismo para que los turistas también puedan venir a disfrutar de la maravilla que se vive ahí. Si ustedes se acuerdan bien, me parece que fue, no sé si el sexto o el séptimo punto de mi intervención en la inauguración del embalse, había hablado un poco, mejor dicho, había hecho alusión sobre el tema turístico, que al aumentar el nivel del río en el embalse, entonces se abre la posibilidad de que puedan salir pequeñas embarcaciones desde el embalse de regulación a aguas arriba de la central hidroeléctrica de Gibló hasta la ciudad de Gibló. Son 15 kilómetros que se puede ir tranquilamente viendo la fauna, viviendo en primera persona el desarrollo de un ecosistema natural, saludable, y yo creo que es una potencialidad que nosotros tendríamos que planificar conjuntamente con los compañeros del Ministerio de Turismo para que forme parte del turismo rural en la zona. Javier. Sí, Excelencia, ya que no siempre es fácil tener a un miembro del gobierno en el plató. Ustedes están muy ocupados. Quiero ir a una cuestión muy simple. Últimamente en nuestra sociedad se registran incendios frecuentes. A veces se habla de incendios provocados por cortocircuitos eléctricos. También se habla de descuido por parte de bombonas de gas. ¿Qué pueden decirnos respecto a esta parte de la población? Nosotros que, sin ser electricistas de profesión, conectamos las luces y provocan incendios, aprovechando este espacio. Yo creo que existe un comportamiento poco cívico por parte de muchos ciudadanos. Entonces, ¿de dónde viene la mayor parte de ese fallo? Resulta que cuando se instalan las casas en la zona, en los barrios periféricos de la ciudad, la gente se despreocupa de la instalación de los sistemas de protección en la entrada de la luz, porque el incendio se produce por el sobrecalentamiento de los cables provocado por ya sea un aparato defectuoso dentro de la casa o una instalación defectuosa o simplemente por un movimiento que ha provocado que los cables se crucen y entonces empiezan a calentarse. Y cuando empiezan a calentarse así, al no disponer de un sistema de protección de la instalación, no se desconecta hasta que se forme llama de fuego. Entonces, mi recomendación es, una vez concluye la instalación de la casa, que acuden a los especialistas de SEGESA, pedirles asesoramiento sobre el tipo de protección y la medida exacta de la protección que hay que poner en cada casa, porque son dispositivos, lo llaman protección diferencial, magnetotérmico, o simples disyuntores o fusibles que existen en nuestros mercados y a precios módicos. Pero la gente hacen instalaciones
desmesuradas y en la hora de la verdad llegamos a esas lamentaciones y ya no hablamos de la disponibilidad de los extintores, que no hay. Los extintores son muchísimo más caros. Lo más fácil es adquirir elementos de protección para la entrada de instalación en casa. Una vez que uno tiene esos elementos, es difícil, para no decir imposible, que se produzca incendio por razones de cortocircuito en casa. Muchas gracias. A ustedes. Sí, como lo ha dicho mi compañero Javier, sinceramente la siguiente pregunta que le voy a hacer, Excelencia, quiero saber cómo seleccionan el personal de SEGESA, porque el famoso tema de falsos inspectores, yo entiendo que el sector de luz es un sector muy profesional. Cualquiera no puede instalar una casa. Entonces yo quiero saber el personal de SEGESA a nivel de Bata, cómo se selecciona a esta gente para coger el trabajo. ¿Son técnicos reales o se coge de cualquier manera? Y si no, yo quiero saber si el departamento tiene una política de crear un centro profesional para la gente que van a trabajar en el departamento. Sí, es una pregunta bastante compleja, pero voy a tratar de articularla con la realidad. Efectivamente, en SEGESA hay personal de todos los niveles. Usted encontrará desde máster, ingenieros que tienen formación universitaria, encontrará gente que tiene la formación profesional de segundo grado, hay gente con formación profesional de primer grado y hay gente que tienen tal vez formación general básica. Entonces, y para los que tienen formación profesional no hay gran dificultad, pero para los que tienen o no tienen esa formación profesional, por regla general, una vez reclutado o antes de reclutamiento pasan determinados cursos de adaptación a la función que están llamados a ejercer en la empresa. Pero el problema real no está en el nivel de formación. El problema real con que nosotros nos tropezamos es el problema de conciencia, porque la mayor parte de los fallos que ocurren, la mayor parte de actuaciones anormales que se registran por parte del personal de SEGESA suelen ser provocados no por falta de conocimientos técnicos, sino por razones éticas o por razones morales. Son la mayor parte de los fallos, porque cuando un señor es capaz de anular el funcionamiento de un contador, no me dirá que no tiene conocimiento sobre el funcionamiento del contador. Realmente la mayoría tienen bastantes conocimientos. El problema es moral. El problema es moral y la gente, no son todos, por supuesto, algunos están acostumbrados a unos comportamientos anormales desde el punto de vista moral de la empresa, desde el punto de vista económico y desde el punto de respeto de los bienes públicos. O sea que yo como responsable y tutor de SEGESA creo que el problema es más moral que técnico. Llevamos más de una hora con el ministro hablando sobre el tema de la energía, la importancia de esto del nuevo embalse, que todos bien saben que hoy en día es el tema principal en los telediarios nuestros, en las redes sociales inclusive, pero hay una gran duda. La duda no viene por lo que voy a decir primero, porque gracias a la paz, como siempre usted lo dijo ayer, el presidente inclusive, es el elemento principal que nos permite transformar nuestro país. Pero ahora la preocupación es cómo podemos conservar esta energía que utilizamos. Entonces, yo creo que yo comparto vuestra preocupación, señor director, y la instalación o la inversión se hace, por ejemplo, en 5 o 6 o 4 o 3 años, pero el mantenimiento es de todo de por vida. Son 10, 15, 20, 30, 50 años, es decir, medio siglo. En ese sentido, es la tarea fundamental con que nos enfrentamos ahora.
Porque no es solamente la formación tecnológica de las personas, sino también la formación moral. Insisto en el tema moral porque, como ustedes saben, hemos avanzado mucho en la creación de bienes y, sin embargo, la mentalidad, como lo suele decir Su Excelencia el Presidente de la República, que hay que cambiar la mente. La mentalidad sigue, desafortunadamente, un poco atrasada. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer trabajo de doble vertiente. Usted se imagine un señor perfectamente bien preparado, le dejan como responsable de turno en la central, apartamos al chino que solamente viene cuando hay un problema grave. Por ejemplo, ese señor, si se queda dormido, no es porque le falta conocimiento, sino tiene problema mental. Entonces, nosotros estamos previendo, hemos previsto prácticamente en todos los presupuestos, tanto del Ministerio como los presupuestos particulares o privados, mejor dicho, de la empresa CEGESA, el tema de la formación de los recursos humanos en esa doble vertiente, en la vertiente tecnológica y en la vertiente moral, para que podamos alcanzar el objetivo de la preservación de esas grandiosas inversiones. Y es más, hay un tercer componente, que es el público usuario de esas instalaciones. Ustedes, quien más, quien menos, habrá visto las embestidas que hacen los vehículos a los faros de alumbrado público en las ciudades de la República de Guinea Ecuatorial. Algunos decían, no, es que los postes están muy cerquita del bordillo. Oye, bueno, muchas ciudades de los países desarrollados, los postes están justamente en la misma posición y los coches no los tocan. Entonces, otra vez, problema moral. La gente no son muy conscientes en el volante. Entonces, y van atropellando los postes, muchos atropellan el poste, incluso si hay posibilidad, sale corriendo y deja la importante y bellísima inversión que ha hecho el gobierno estropeada. Y yo creo que en eso debemos de también pedir la contribución de la ciudadanía para el uso respetuoso de esas instalaciones. ¿Alguna otra pregunta? Llevamos 1 hora, justo 9 minutos con el ministro hablando de un tema tan importante como es un embalse de la electricidad, la importancia que tiene, como ha dicho el compañero Javier, la industrialización, las industrias, ahora ya tienen garantía firme de electricidad. Falta el sector privado. Mañana asistiremos a la inauguración de la fábrica de cemento de cola aquí en la ciudad de Bata. Nos encontramos ahora mismo actualmente. Y esperamos que otros puedan hacer lo mismo, porque como siempre se ha dicho, el gobierno no lo hace todo. En ninguna parte del mundo el gobierno es el que hace todo. Entonces nosotros, los que son los pudientes, hombres de negocios, que también eche mano al gobierno. Como suele decir el presidente de la República, cuando va a un poblado, dice, el gobierno ha hecho hasta aquí, que los oriundos de esta zona también contribuyan para desarrollar sus pueblos, sus distritos, sus ciudades, y eso es lo mismo. Para que el país se desarrolle se necesita el apoyo de todos los ciudadanos, sean los que están aquí con nosotros, los que están fuera. Sin eso será imposible que muchas cosas. No le culpemos al gobierno en todo, hay que ver la contrapartida nuestra, cuál es, sinceramente, en la conducción, en la electricidad, en la televisión, donde sea, el espíritu de responsabilidad, eso es lo primero que tenemos que conocer para que podamos cada vez más mejorar nuestras ciudades, nuestro país, que es muy grande. Hemos cumplido ya los 50 años. Dicho esto, señor ministro, no tengo más palabras que agradecer su presencia aquí física. Personalmente ha venido, ha aceptado y ha explicado. Y quiero pensar que los televidentes, la población, sabrá llegar el mensaje hasta lo más profundo y así entenderán los problemas que hay, cómo se van a resolver, en qué nivel está la empresa o Sociedad de Electricidad Guinea Ecuatorial, Sociedad Anónima, que es con la que los consumidores de electricidad trabajan directamente y no con el Ministerio, aunque es padre y madre. Muchísimas gracias. A ustedes. Pues bien, ahora vamos a seguir con otros temas de la actualidad de la Jefatura de Estado, porque como he dicho al principio, el lunes y el viernes el presidente de la República, antes de desplazarse a la región continental, recibía en su despacho en el Palacio del Pueblo a unos representantes del Fondo Monetario Internacional. También recibía
a una delegación de Burundi. Vemos el vídeo y volvemos al plato. La misión del Fondo Monetario encabezada por el señor Lisandro Abrego. Señor presidente, muy buenos días. ¿Cómo están? Se encuentra desde este lunes en Malabo una delegación del Fondo Monetario Internacional encabezada por Lisandro Abrego, jefe de misión de FMI, y Christian Hen, representante de esta organización para la República de Guinea Ecuatorial. Personalidades que han conversado con el presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiang Bazoua, durante la audiencia organizada en el Palacio del Pueblo de Malabo. Los expertos y dirigentes del Fondo Monetario Internacional vienen a discutir y analizar la situación económica, la marcha de las finanzas públicas, así como los avances del programa de monitoreado del personal técnico ecuatoriano del sector económico y de finanzas. En dicha audiencia han asistido el viceministro de Economía, Hacienda y Planificación, Valentín Lamelle, y Milagrosa Obonangwe, secretaria de Estado encargada de la Tesorería. La rutina que estamos haciendo al país para mirar un poco la situación económica, cómo marchan las finanzas públicas, ¿no? También nos interesa saber cómo marcha el programa de monitoreo que tenemos con el país, ¿no? Y que todavía sigue en curso en la medida en que algunas medidas acordadas en el contexto del programa, ¿no?, están todavía por ser concluidas, ¿no? Entonces nos interesa en esta visita evaluar el progreso que ha hecho el país. Las conversaciones de las dos partes también se han focalizado en el análisis y evaluación de las disposiciones tomadas por el país en cuanto a otros aspectos calificados de importantes, aparte de contenidos como los presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico del próximo año 2019. El país viene haciendo un esfuerzo en términos de reducción de su déficit fiscal, ¿no?, que como ustedes saben, luego de la caída de los precios del petróleo en el año 2014, ¿no?, el déficit aumentó considerablemente, ¿no? El país viene haciendo un esfuerzo por reducir ese déficit, ¿no? Nos parece que ha sido un esfuerzo bastante grande, sobre todo en el año 2016-17, ¿no? Ese esfuerzo ha continuado en el año 2018. Nosotros hemos evaluado la situación en este momento hasta el mes de julio, los primeros 7 meses del año, ¿no?, donde vimos que este esfuerzo de reducción de déficit fiscal ha continuado y se han logrado resultados favorables. La misma agenda de trabajo de esta visita de 7 días de Abrego en Malabo permitirá abordar con los órganos competentes perspectivas para negociar programas con recursos propios del país, en tanto metas que comparte el Fondo Monetario Internacional. La República de Burundi, a través de su presidente, su excelencia Pierre Nkurunziza, agradece a su excelencia Obiang Bazoua por el papel de consejero desempeñado durante la crisis política que ha sufrido hace varios años. Este signo de agradecimiento se ha hecho patente este viernes durante la audiencia que el mandatario ecuatoriano ha concedido al consejero especial del mandatario burundés, Cherif Aidara. El emisario de Bujumbura también ha sido portador de un mensaje que ha remitido a su digno receptor en presencia del ministro a la presidencia de la República encargado de la seguridad exterior, Juan Antonio Viván Chuchuma. Merci Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a reçu comme à ses habitudes de façon très fraternelle. J'ai transmis à Son Excellence verbalement un message d'amitié et de fraternité de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi. Et j'ai déjà dit, le président de la République de Guinée équatoriale est un ami de notre président, et le peuple équato-guinéen et le peuple burundais sont 2 peuples frères. Et donc je lui ai également fait part de l'évolution positive de la situation sociopolitique au Burundi, parce que vous savez, pendant les moments les plus difficiles, il était à nos côtés, la Guinée était à nos côtés, et donc il est tout naturellement normal
que nous venions lui transmettre donc le message de paix et surtout lui dire que le Burundi a retrouvé la paix, les Burundais sont en paix et le Burundi avance. Et nous avons également profité pour condamner cette tentative de déstabilisation de ce pays ami et lui transmettre notre sempiternel soutien et notre solidarité, notre support aussi. Donc voilà en somme les quelques messages d'échange que j'ai eus avec son Excellence. Il y a aussi une très bonne nouvelle, c'est que notre première dame du Burundi effectuera une visite ici bientôt. Donc, el jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiangman Bazoa, también trabajó de forma positiva en la resolución de la crisis política que ocurrió en Burundi. Por eso, tanto el gobierno como el pueblo burundés siguen valorando su liderazgo por la pacificación de los países africanos. Le président Obiang a été pour nous un conseiller. Il nous a toujours conseillé de discuter. Il nous a toujours conseillé d'aller vers la paix. Il a été pour nous une oreille très attentive. Il nous a prodigué des sages conseils. Et je pense que ça a joué un rôle parce qu'on est resté en communication permanente avec lui. Et vous savez, c'est un homme qui aime la justice. Même au niveau international, il nous a soutenus parce qu'il a compris que la déstabilisation du Burundi venait de l'extérieur. Et il a compris que certaines manœuvres tendaient à vouloir imposer un certain nombre de choses qui sont totalement contraires au droit international. Et ici est toujours opposé. Et nous ne cesserons vraiment jamais de lui dire merci. Merci. Pues aquí estamos de vuelta en el plató de televisión Guinea Ecuatorial Bata, donde hemos tenido al ministro de Industria y Energía, don Miguel, nos habla, yo creo que más claro no podría haber sido. Hemos visto el vídeo y ahora, compañeros, el Fondo Monetario Internacional sabemos que sigue trabajando con nuestro gobierno. Toda esta semana ha tenido reuniones bilaterales en el Ministerio de Hacienda en Malabo. ¿Alguna opinión? Nos vamos a ir despidiendo porque ya se de noche. Compañero Coy. Bueno, yo creo que estamos viendo el interesante trabajo que está haciendo el gobierno de nuestro país. Voy a basarme en una de las palabras del ministro de Industria y Energía. Nosotros porque me siento guineano y soy guineano, debemos cambiar la mentalidad. Todos estos esfuerzos que hace el gobierno van en beneficio de la propia población. Hemos resaltado un tema aquí, señor director, el tema de la paz. Como es mi especialidad, me gusta el deporte, Camerún acaba de perder la CAN, la sesión de la Copa de África de Naciones, porque no hay paz. Y cuando expresamos paz, la población lo ve como si no es interesante la paz. Yo creo que la paz es fundamental en cualquier país del mundo. Yo invito, el señor director, a la población al cambio de mentalidad. Porque el gobierno, todo lo que está haciendo con el Fondo Monetario es intentar mejorar el sector económico, intentar mejorar que la población viva como una persona tiene que vivir. Pero nosotros debemos colaborar, debemos coadyuvar a los esfuerzos del gobierno, del presidente de la República, para garantizar la paz, para garantizar la economía y para trabajar. Hemos dicho una cosa aquí, la empresa China Hydro que está trabajando en lo que es el proyecto de la instalación de L2, todos los empleados, voy a asegurarlo, todos sin error a equivocarse, son expatriados. Porque son los que pueden cavar la tierra y cobran buen dinero. Pero hay otro dinero ahí que dice, no hay trabajo. Pero ¿cómo que no hay trabajo? Sí, los expatriados están trabajando domingo, sábado, ahora mismo que estamos hablando, están trabajando. Expatriados. Es lo que ha hecho Pastor. No decimos que los españoles no vayan a trabajar en Guinea, pero decimos que no podemos permitir el lujo de que la gente se dedique a la delincuencia cuando realmente hay puestos de trabajo. Yo creo que el tema del Fondo Monetario que está haciendo el presidente de la República es de aplaudir porque es la manera de contribuir, la manera de gestionar lo que es las cosas públicas para que el ecuatoriano pueda vivir mejor.
Javier. Sí, para despedir, me sumo a las palabras de FECOI. FECOI habla de lo que es la contribución del ciudadano ecuatoguineano y este es el programa Actualidad Presidencial. Se suele decir que Dios ayuda mucho a la persona que madruga y el primer madrugador de este país es el mismo presidente de la República. Desde su deporte hasta las actividades que despliega en todas las partes territoriales de la República de Guinea Ecuatorial, en las islas Anobón, Corisco, inclusive la parte continental del país, incluso en momentos de vacaciones, que cada ciudadano contribuya para el bien de la República de Guinea Ecuatorial en cualquier extremo donde esté, aún chapeando fincas, porque esto contribuye a que también se pueda consumir la malanga. Pastor, la noche está muy bien entrada. Vamos despidiéndonos, agradeciendo a este ministro que nos ha acompañado durante esta noche. Saludos. Nos vamos a ir despidiendo con ese compañero Javier, recordando que aquí el ministro de Energía ha hablado que Segesa es una de las compañías, una empresa con participación del Estado, donde tiene actualmente alrededor de 2.120 empleados, lo que quiere decir que con la nueva, no central, sino el embalse, el número de personal por seguro que irá incrementando. Viendo también el plan que tienen para Anobón, la energía solar también se va a reclutar a ecuatoguineanos para que puedan ejercer trabajo en dichos sectores. Aquí llega el fin de este capítulo de Actualidad Presidencial aquí en los estudios de Radio y Televisión Guinea Bata, diciendo buenas noches a compañero Javier Vamos en Chamo. Hasta el próximo domingo. Esperamos a todos nuestros seguidores dentro y fuera del territorio nacional de la República de Guinea Ecuatorial. FECOI. Sí. Saludos. Igualmente, saludos, gracias. Faustino, buenas noches. Igualmente. Ha sido un orgullo tenerle aquí. Esperemos volver a tenerle en el programa Actualidad Presidencial, porque es para todos. De acuerdo, muchas gracias. Como siempre digo, es domingo, es el primer domingo de diciembre. Y hay que recordar que es, como dicen lo de la Iglesia Cristiana Católica, es el domingo de Adviento, que es el periodo que señala el comienzo del año litúrgico cristiano y comprende las 4 semanas anteriores a la Navidad, que es la que está en la vuelta de la esquina. Como siempre, hasta con ustedes, Pastor Mancham. Mañana lunes, por favor, no olviden, hay que ir a trabajar. Nosotros estaremos en la ceremonia de inauguración de la fábrica de cemento Cola porque hemos sido invitados. Hasta siempre y muchísimas gracias.